Las palabras de Selina aún permanecían suspendidas en el aire. Nadie hablaba, nadie encontraba una explicación para lo ocurrido en el bosque de las brujas. Mikhail permanecía inmóvil. Entre sus manos descansaba el pequeño espejo, un objeto demasiado simple para contener un misterio tan grande. ¿Y si no era un espejo? El cazador recordó un instante de su pasado, una tarde cualquiera. La pequeña Eleanor, entre sus manos, llevaba dos pequeños vasos unidos por un largo hilo. Entonces, una idea cruzó la mente del violinista. ¿Y si aquel espejo funcionaba del mismo modo? ¿Y si no servía para mirar, sino para hablar? Cerró los ojos. Solo fue un pensamiento, nada más. Pero cuando volvió a abrirlos, la oficina había desaparecido. El sonido de la lluvia ya no existía. Frente a él se extendía un bosque imposible. Hongos luminosos cubrían el suelo. Las raíces brillaban como venas de plata. El aire parecía inmóvil. Allí no existía el paso de las estaciones, ni el día, ni la noche. Solo el silencio. Y a su lado, sentada sobre una roca cubierta de musgo, una mujer vestida completamente de blanco, hermosa, serena, antigua, como si hubiese nacido junto con el bosque. «Eres la bruja de los hilos». Una sonrisa apareció en el rostro de la mujer, pero sus labios jamás se movieron. «Has venido por respuestas, pero no son las mismas que buscaba tu hija». El violinista sintió un escalofrío. La mujer se acercó lentamente, apoyó una mano sobre su rostro y susurró dentro de su pensamiento: «Yo no gobierno el destino, solo puedo mostrarte hacia dónde debes caminar. Mi nombre es Liria». El mundo desapareció, y cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en el bosque. Se encontraba sentado dentro de una inmensa catedral. Una pequeña niña apareció frente a él. «¿Liria?», preguntó Mikhail. La pequeña negó con la cabeza y sonrió. «Isolde, ¿dónde estás?». La niña dio unos pasos hacia atrás. Hizo una elegante reverencia. La voz de Liria volvió a escucharse detrás de él. «Es hermoso, ¿verdad? Aquí la luz nunca desaparece. Aquí jamás existe la noche». Hizo una pausa y entonces formuló una pregunta que atravesó el corazón del cazador. «Pero, ¿qué ocurriría si un día sucediera lo contrario?». El violinista comprendió. Moonvale era el último lugar donde la luz y la oscuridad todavía compartían el mismo cielo. ¿Y si ese equilibrio desaparecía? ¿Y si algún día debía elegir un solo bando? Todo comenzó a desvanecerse. El bosque, la catedral, la luz. Cuando abrió los ojos, el espejo seguía entre sus manos, pero algo había cambiado. Un resplandor blanco nació desde el interior del cristal. Un segundo después, una luz carmesí respondió desde las profundidades del espejo. El cristal estalló. Miles de fragmentos inundaron la habitación. Destellos blancos, destellos rojos y luego silencio, hasta que un grito atravesó los pasillos de la catedral. «¡Padre!». Era Selina. Mikhail abrió la puerta y corrió desesperadamente. Cuando llegó, vio a Alina sosteniendo el cuerpo de Eleanor. Su hija menor estaba inmóvil. Su piel comenzaba a perder el color. Su respiración se desvanecía. El violinista cayó de rodillas. La tomó entre sus brazos y durante un instante el tiempo dejó de avanzar, porque aquella imagen era exactamente igual a otra que había jurado no volver a vivir. Otra mujer, otros brazos, otra despedida. La oscuridad acababa de mover su primera pieza y en algún lugar, entre los árboles del bosque eterno, una tercera bruja acababa de abrir los ojos.